Estuve con Ethan 3 años. Después, cuando estaba a punto de comprometerse, me dio 50 millones para que me fuera. En ese momento, me sentía orgullosa y valoraba demasiado mi dignidad. Me negué. 2 años después, no me iba muy bien. Y justo entonces un heredero adinerado de segunda generación empezó a perseguirme. Acepté. El día que quedamos, me llevó de compras, no me contuve y elegí figuras. Cuando llegó el momento de pagar, su tarjeta fue rechazada. El hombre estaba sumamente avergonzado y enseguida me habló de su primo, quien se decía que tenía un alto estatus en Pekín. Mi hermano parece estar cerca, así que le diré que venga. Al instante siguiente, al ver al hombre que apareció ante mí, me quedé atónito. Cuando llegó la hora de pagar, Ryan miró la pila de artículos de lujo que tenía delante sin siquiera fruncir el ceño. En ese instante, supe que había encontrado al novio ideal. Mi encuentro con él fue, de hecho, bastante dramático. De camino a casa del trabajo, iba en mi patinete eléctrico y sin querer rayé su coche de lujo. Él seguía al teléfono, hablando con un tono despreocupado, casi desdeñoso. Te dejo. ¿No lo entiendes? Cariño, tomarse las cosas demasiado en serio no es divertido. Parecía un playboy, después de que le rayaran el coche. No se enojó, en cambio. Estaba persuadiendo a la chica que tenía enfrente mientras me lanzaba una mirada significativa. Luego me hizo un gesto con la mano para que me fuera. Dudé un momento y luego me marché. Hace 2 años, habría insistido en compensarlo, aunque fuera un gasto que realmente no podía permitirme. Pero ahora, no lo haré. 2 años me han bastado para entender que el orgullo es lo más inútil. Aparte de una cara bonita, no tengo nada, así que más tarde, cuando apareció de repente abajo en mi empresa, no me sorprendió mucho. Hacía mucho tiempo que me había dado cuenta, por esa persona, de que hay personas en este mundo que son diferentes desde su nacimiento. Lo menosprecian todo, gastan el dinero como si fuera agua y consiguen todo lo que quieren con facilidad. Creen firmemente que el dinero lo puede todo. Pronto, el vendedor les dio una cifra. Hice cálculos mentales en silencio. Después de que Ryan y yo rompiéramos, este dinero me alcanzó para establecerme aquí. Comprar una casa pequeña y un coche un poco mejor. ¡Qué maravilla! Justo cuando pensaba esto, el vendedor habló, con cierta cautela. Señor, esta tarjeta ha sido bloqueada. Ryan se aclaró la garganta con torpeza y recuperó la tarjeta, arqueando una ceja. Espéreme un momento. Dicho esto, tomó el teléfono y, con gran habilidad, hizo una llamada. Al terminar, me dijo, mi hermano está cerca comprándole algo a su prometida, llegará pronto. Le sonreí, comprendiendo y considerándolo. De acuerdo. Después de conocer a Ryan, oí que la gente de por aquí mencionaba a su primo con cierto secretismo. Es una figura imponente. Debo confesar que salir con alguien de la familia Zhou está bien. Pero no conviene meterse con su primo. Supe que también tiene una prometida, una heredera adinerada, y su relación es muy sólida. Esta es la historia de otra persona. La escuché, pero no me causó ninguna impresión. Pero como estaba a punto de verlo, pasé un buen rato ensayando mentalmente cómo sonreír y cómo hablar. Sin embargo, cuando apareció, olvidé por completo cómo reaccionar. Me quedé allí, paralizado. Ryan se paró a mi lado. Me tomó la mano y dijo, Isabela, llámame prima. Prima, escuché mi propia voz, un poco temblorosa. Estaba muy tranquilo, asintiendo levemente, como si nunca me hubiera conocido. Luego pasó junto a mí. Estábamos tan cerca que podía oler el tenue aroma a madera de su colonia. Cuando estaba conmigo, nunca usaba ese perfume, porque no me gustaba, pero ahora parece que nada en este mundo es inmutable. Por ejemplo, antes era su novia, ahora soy la novia de su primo Ryan. Ethan pasó su tarjeta y miró esas cosas. Frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. Ryan se quejó con él. Alguien debía haber estado hablando mal de mí con mi papá otra vez. Hermano, te devolveré el dinero en unos días. Mientras esperaba a alguien, Ryan me comentó un par de cosas. Dijo que Ethan es un hombre de principios firmes y que siempre ha sido muy estricto con los primos más jóvenes de su generación. No hay nada gratis, te pueden dar recursos o proyectos, pero primero, necesita ver cuánta influencia tienes y si estás cualificado. Mi hermano es de los que son generosos con el dinero, pero tiene que ser para algo serio. ¿Dinero gastado en ligar con chicas? Lo siento, hay que devolvérselo, pero esta vez, Ethan solo le dirigió una mirada críptica. No tienes que devolvérmelo, ¿eh? Preguntó Ryan instintivamente, con aspecto gratamente sorprendido. ¿Así que de ahora en adelante no tengo que devolverte el dinero cuando te pida? Ethan sonrió fríamente. No, solo por esta vez. Ryan se frotó la nariz. Sin pensarlo mucho. Lo sabía, eres lo mejor para mí. Mi novia también te lo agradecerá. ¿Novia?
repitió Ethan, dispuesto por fin a mirarme. Apreté los labios y sostuve su mirada. Me ignoró, le dijo unas palabras más a Ryan y se fue. Antes de irse, le entregó a Ryan la tarjeta negra que tenía en la mano. Toma, compra lo que quieras. Ryan la tomó rápidamente de mi mano, mirando a Ethan con una expresión conmovida. Hermano, eres como mi verdadero hermano. Paseamos juntos un rato más y solo salimos del centro comercial cuando ya casi anochecía. Ryan hizo que alguien me entregara todo. Como casi no había nadie, me miró a la cara con un destello de emoción en los ojos. Me acarició suavemente la muñeca y luego se inclinó, intentando besarme. No me negué, se inclinó, abriéndome los labios sin esfuerzo. Apreté las palmas de las manos, sin atreverme a moverme. Pero al instante siguiente, sonó su teléfono, me soltó a regañadientes, sacó el suyo y, en cuanto vio el nombre, el disgusto en su rostro desapareció por completo. Mi hermano me llamó y me dijo que era urgente. Espera un momento, que alguien te lleve a casa. Le dije que no era necesario, que podía tomar un taxi. Pensó un momento, bueno, escríbeme cuando llegues a casa. Después de que se fue, estaba a punto de parar un taxi. Un coche de lujo llegó no muy lejos y se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, revelando el perfil nítido del hombre. Me miró. Su mirada se detuvo en mis labios un largo instante antes de hablar. Con una voz profunda y fría. Solo 2 palabras. Pero me dieron un vuelco el corazón. Entra, bajo la intensa luz de la luna. Me quedé en los escalones, mirando fijamente a Ethan. Él vio que tardaba en reaccionar. Pero no parecía preocupado. Solo levantó un poco los párpados. Entonces habló con naturalidad. Isabela. Bajé la cabeza. Señor Ethan, ¿necesita algo? Cuando lo vi hace un momento, me puse bastante nerviosa. No esperaba que, después de dejarlo, mi primera relación fuera con su prima. Estoy bastante satisfecha con Ryan. Por ahora, no pienso separarme de él. Cuando Ethan y yo rompimos, fue una verdadera vergüenza. Tenía miedo de que revelara lo que pasó entre nosotros cuando estábamos juntos. Con el temperamento de Ryan, sin duda rompería conmigo enseguida. Salir con la exnovia de tu primo. ¿Qué clase de situación es esa? Por no mencionar que respetaba muchísimo a Ethan. Lo admiraba como a un ídolo. Ethan me miró fijamente. Después de un rato, de repente, soltó una risita quedita. Había un dejo de confusión mezclado con burla descarada. ¿De verdad crees que aún siento algo por ti? No esperaba que dijera algo tan directo. Me sentí un poco avergonzada. Porque eso era justo lo que estaba pensando. Habían pasado al menos 2 horas desde que nos conocimos. En otras palabras, no hizo nada y esperó a que bajáramos todo el tiempo. Luego, despidió a Ryan, y me pidió que subiera al coche. La noche estaba brumosa, solo un hombre y una mujer. Habíamos compartido momentos íntimos. Incluso después de separarnos, seguía queriéndome mucho. Recuerdo con claridad aquel día que cenamos juntos. Él se sentó frente a mí, pelando camarones. Fue muy atento, sabiendo que me encantaba comerlos. Y solo paró cuando el plato estaba casi lleno. Comí mientras bromeaba con él. Mi compañero de cuarto me dijo que una estudiante de penúltimo año anda preguntando por ti. Diciendo que quiere conquistarte. Ethan me llevaba 2 años de ventaja. Recién graduado. Era mi mayor. Poco después de graduarse, fundó su propia empresa y tuvo mucho éxito. La universidad incluso lo invitó a volver específicamente para darnos una conferencia. En ese entonces, yo formaba parte del consejo estudiantil, responsable de coordinarme con él. Era tan famoso que todos decían que era una estrella emergente del mundo empresarial. Pero era muy discreto. Durante mucho tiempo, nadie supo que era el pez gordo de ese enorme complejo en Fanning Road. Pekín, la primera vez que lo vi. Estaba tan nervioso que me temblaban las manos. Se dio cuenta y me dedicó una sonrisa perezosa. ¿Acaso doy miedo? Dije rápidamente que no lo doy. Tenía un rostro naturalmente atractivo y una energía indescriptible. En aquella época, muchas chicas de la escuela estaban completamente enamoradas de él. Más tarde, interactuamos un par de veces más. De forma bastante ambigua, respondía a mis mensajes, y sus respuestas pasaron de ser solo 1 o 2 palabras a extensos párrafos. Mi compañera de piso vio la escena y dijo que vio esperanza. Yo era joven entonces, y con un poco de ánimo. No pude contenerme, bajo la luz de la farola. Le confesé. Entonces tomé la iniciativa de besarle la mejilla. La luna estaba especialmente redonda esa noche. Bajó la mirada, me observó un buen rato y luego suspiró suavemente. Como si no supiera qué hacer conmigo. ¿Estás seguro de esto? Después de ese día, estuvimos juntos. Pero no mucha gente lo sabía. En la escuela. Solo algunos de mis compañeros de cuarto lo sabían. En ese momento, en el restaurante lujosamente decorado,
Ethan se quedó callado un buen rato después de que le dijera que alguien estaba interesado en él. Mi sonrisa se desvaneció y no entendí bien su significado. ¿Será que de verdad quieres estar conmigo? ¿Tu subordinado? Se limpió las manos, levantó la vista y me interrumpió. Hablando muy serio. No, quiero casarme contigo. 4. Tintineo. El tenedor que tenía en la mano cayó sobre la mesa, haciendo un ruido, aunque era reservado y comedido. En los 3 años que estuvimos juntos, esas fueron probablemente las palabras más cercanas a una confesión de amor que jamás dijo. Sus ojos eran oscuros e inmóviles, fijos en mí sin pestañear. Sonreí. Y ellos también. Pero eso era todo. Fui demasiado ingenuo entonces para ver el profundo significado oculto en su mirada. Porque, tan solo unos días después, lo vi salir de la habitación privada con una chica en brazos. La chica llevaba un vestido blanco, adornado con diamantes, sin duda muy caro. Su rostro estaba hundido en su pecho, sus brazos alrededor de su cuello, luciendo muy íntimo. Un compañero de clase cercano lo vio y dijo con envidia: parece la prometida de Ethan. Cuando pasé por su habitación privada antes, oí a todos los que estaban dentro burlándose de ellos, preguntándoles cuándo se casarían. ¿Así que es tan impresionante? Acabo de ver al jefe llamarlo joven maestro Ethan. En Ciudad Norte, hay muy poca gente digna de ser llamada joven maestro por este jefe. Me quedé atónito. No lo entendía. ¿No era mi novio? Al instante siguiente, llegaron al coche, justo cuando estaba a punto de confrontarlo. Vi a la mujer en brazos de Ethan levantar la cara y besarlo en los labios. Ethan se puso rígido y la apartó con fuerza. Pero mi tristeza no disminuyó por ello. Después de que se fueron, tomé mi teléfono y lo llamé. Lo vi todo. Se quedó atónito por un momento. Y luego suspiró al otro lado. Espérame 2 años, ¿vale? Nuestras familias han sido unidas por generaciones. Y no puedo rechazar este compromiso por ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que él llamaba emprender un negocio era solo el capricho de un joven adinerado. Incluso si fracasaba, aún podría vivir una vida de gloria eterna. Su origen era tan privilegiado, tan inaccesible, que estar conmigo era imposible. La gente de su círculo social jamás se casaría con una chica como yo. Pero en aquel momento, dijo con absoluta certeza, en 2 años. Sin duda nos casaríamos, es solo que, por ahora, no puedo darte un título. Dicho con palabras, no tenía estatus oficial. Dicho con crudeza, ¿no era solo una amante? En aquel entonces, estaba orgullosa y no podía soportar semejante humillación. Ethan, ¿por quién me tomas? Conteniendo las lágrimas, dije con firmeza, terminemos. Vino a buscarme muchas veces después. Nunca lo vi. Incluso mi compañero de piso intentó convencerme. Lo veo, le gustas de verdad y quiere casarse contigo. Espera un par de años. No es para tanto. Alguien con sus antecedentes a veces se siente bastante indefenso. No dije nada. Todos decían que le caía bien. Pero eso significa que puede hacer lo que quiera, menospreciándome mientras lo sigo sin ningún estatus, empujándome a una situación tan vergonzosa. Nació con todo, así que, naturalmente, creyó que debía seguirlo sin quejarme, convencida de que no podía vivir sin él y que lo esperaría. Pero no entendería lo que esto significa para mí. Significa que esa chica lo abraza, lo besa, incluso se acuesta con él. No puedo decir ni una palabra en contra, ni siquiera ponerme celosa. Porque soy yo quien tiene que esconderse en las sombras. Solo han pasado 2 años. Y él y todos los que lo rodean no entienden por qué estoy siendo tan sentimental. La última vez que nos vimos fue en el restaurante donde trabajaba a tiempo parcial. Él estaba sentado solo, pidiendo los platos más caros del menú. Cuando le serví, me observó en silencio todo el tiempo. No fue hasta que me di la vuelta para irme que de repente extendió la mano y me agarró la muñeca con fuerza. Su voz tensa me dijo: mientras estés dispuesta. No tendrás que hacer esto en toda tu vida. Era rico, lo suficiente como para darme una vida de comodidad. Si fuera ahora, quizá habría accedido. Pero en ese momento, lo miré con frialdad y luego le di una bofetada. No me importa. Se quedó allí, con las comisuras de los ojos enrojeciéndose lentamente. En silencio durante un largo rato. Una multitud se había reunido a su alrededor. Todos observaban su humillación, pero a él no le importó en absoluto. Su voz era apenas un susurro. Espera. Algún día me casaré contigo. Una frase casi temeraria en su arrogancia juvenil. Pero esa misma noche, su hermano vino a buscarme. Su hermano se llamaba Lucas. Lo había visto varias veces y también había cenado con él. Después de romper con Ethan, intentó convencerme varias veces, pero esta vez, ya no intentó convencerme. En cambio, me dio un cheque. Para ti, se compromete con la hija de la familia Liu. No es tan guapo como tú. Diciendo eso, sonrió y me miró de arriba abajo.
Definitivamente no eres tan bonita. Siendo sincera, nunca había visto a Ethan tan interesado en una chica. Ya sabes, él hizo todo eso por ti. Luego suspiró. Olvídalo, no diré más. Si Ethan se entera, sin duda se volverá en mi contra. Abrí el cheque con calma y conté los ceros varias veces antes de comprender la cantidad. 50 millones. Nunca había visto tanto dinero. Toma el dinero, haz lo que quieras con él. Vive mejor. Ethan dijo que vendría a buscarte. Rompí el cheque delante de él. Conteniendo la respiración, dije, entonces dile esto. No quiero este dinero. Dile que no sea patético. Pero no esperaba que estuviera hablando por teléfono con Ethan. Cada palabra que dije llegó a sus oídos sin perderse ni una. Fue un completo desprecio por su orgullo. Después de subir al coche, recibí un mensaje suyo. Isabela, más te vale no arrepentirte de esto. Al ver esas palabras, por alguna razón, no me enojé, solo imaginé su expresión al escribirlas. Probablemente fría, con un dejo de impotencia. Indefenso ante qué, era el hijo predilecto, el centro de atención. Pero en este mundo, no todo giraba en torno a él. Siempre había algo a lo que no podía aferrarse. Apreté los labios y respondí, pero debo admitir algo, los tiempos han cambiado, y 2 años después, Ethan ya no tiene ningún interés en mí. Tras decir eso, volvió a hablar con mucha seriedad, adoptando el tono de un anciano. Sube al coche, como ahora eres la novia de Ryan, si te busco, es natural que sea por él. Lo pensé un momento y asentí. Ya que se trata de Ryan, debería escucharlo. Después de todo, me acaba de comprar un montón de cosas. Pero por alguna razón, la expresión de Ethan se ensombreció al instante. Este tipo es muy extraño. Me dijo claramente que me subiera al coche. Cuando acepté, se molestó. Caminé hacia atrás, a punto de abrir la puerta del coche. Pero él me dijo, siéntate delante. Dudé un momento. Ese pensamiento fugaz, que acababa de desvanecerse, resurgió. Quizás aún no me ha olvidado. Justo ahora, mencionar a Ryan fue solo una excusa. Pero al instante siguiente, al ver las cosas en el asiento trasero, supe que solo me lo estaba imaginando. En el asiento trasero, había una fila completa de artículos, todos de alta costura y joyería de temporada. Me di cuenta de que eran mucho más valiosos que los que Ryan me acababa de comprar. Me sentí un poco avergonzado. Tenía la cara roja, como si me hubieran dado una bofetada. Ethan notó mis pensamientos y me habló en voz baja. A Sofía le gustan estas cosas, todas son para ella. ¿Podrías ayudarme a ver si le gustarían? Fue entonces cuando recordé que Ryan me había dicho que Ethan venía a comprarle cosas a su prometida. Me fijé mejor, eran realmente preciosos. Su gusto era excelente, igual que antes. Seguí mirándolo, con un ligero escozor en los ojos. Quizás los diamantes eran demasiado deslumbrantes. Me deslumbraban. Cerré la puerta del coche y me senté en el asiento del copiloto. Él agarró el volante y me preguntó, ¿a dónde quieres ir? Dudé un momento y luego dije el nombre del complejo de apartamentos donde alquilaba. Él asintió y siguió adelante. Los dos guardamos silencio. Después de un largo rato, por fin habló. ¿Dónde has estado estos 2 últimos años? ¿Cómo has estado? Giré la cabeza, a punto de responder. Pero mis ojos se posaron primero en el anillo en su dedo medio. Su tono era informal, como si estuviera charlando con un amigo al que hacía tiempo que no veía. Sonreí levemente. Bastante bien. Mal. Nada bien. Poco después de dejarlo, mi padre desarrolló una adicción al juego. Acumuló una montaña de deudas afuera. No pudo soportarlo y se lanzó de un edificio. Los cobradores de deudas venían a mi casa todos los días, y me vi obligado a mudarme de un lugar a otro sin otra opción. Mi madre se volvió a casar poco después de divorciarse de mi padre, y durante todos estos años nunca se preocupó por mí. Pedí dinero prestado a todos mis familiares. En ese momento, nadie estaba dispuesto a ayudarme. Incluso pensé en volver con Ethan. Los cobradores estaban llamando a la puerta. Me escondí dentro, temblando, mientras marcaba esa serie de números que me sabía de memoria. El teléfono sonó un buen rato antes de que por fin alguien contestara. Era la voz de Ethan. Muy ronca. Se oyó una voz de mujer a su lado. Ethan. ¿Dónde está mi camisola? ¿La tiraste al suelo? Lo que hacían era evidente sin palabras. Entré en pánico y colgué rápidamente. Luego me cubrí la cara y grité de dolor. Soy muy solitaria y no sé qué me conviene. Pero me gustaba de verdad. De hecho, justo un segundo antes de llamarlo, seguía pensando, si me doy la vuelta ahora, no será demasiado tarde, ¿verdad? Pero no me dio la oportunidad. Quizás, incluso si hubiera aceptado quedarme a su lado sin ningún título, este final habría llegado tarde o temprano. Me dejaría y se enamoraría de su prometida, la supuesta heredera gentil, generosa y elegante de la familia Liu. Ethan escuchó y emitió un murmullo de reconocimiento.
Al cabo de un rato, contestó una llamada. Era Sofía. La expresión de Ethan se suavizó al instante. Estaba a su lado, escuchándolo charlar con su prometida. Era muy paciente y respondía con seriedad a todo lo que ella decía. No volví a mirarlo, hasta que colgó el teléfono. Ryan va a tener un matrimonio por negocios en el futuro. Y esa chica tiene mal carácter. Será mejor que lo dejes pronto. Si no, si pasa algo más adelante. En ese momento, su tono se detuvo, como el primo de Ryan. No me pondré de tu lado. Guardé silencio un buen rato antes de responder. Amén. Su actitud parecía bastante justa, aunque también fría e insensible. Pero recuerdo que, cuando estábamos juntos, nunca me hablaba en ese tono. En ese momento, por fin lo comprendí. Me hablaba como jefe del grupo Yang. Era como si estuviera ayudando a su primo a deshacerse de una mujer que no sabía cuál era su lugar. Ethan tamborileaba con los dedos en el volante, frunciendo el ceño mientras me miraba un instante. Pero conozco tu carácter. Tiene un socio en una alianza comercial. Así que por mucho que te guste, romperás con él. No, sonreí levemente, sin decir nada. Él asintió y no dijo nada más. Pensó que definitivamente lo escucharía. Pero no sabía que ya no soy la misma persona de entonces. Estos 2 últimos años, he pasado por muchas dificultades para pagar mis deudas. La aparición de Ryan al menos me da un respiro. Cuando regresé, ya me habían entregado esas cosas. Les eché con acento agudo un vistazo, pero no las abrí. Después de todo, se venderán en un rato. Me dio un poco de pena. Darles la vuelta así me haría perder mucho dinero. Guardé todo y me fui a duchar. Después de ordenar, cogí el teléfono. Había pasado bastante tiempo. Ryan me había enviado varios mensajes. ¿Ya llegaste a casa? Mi hermano es un crack. Me llamó específicamente para que le entregara un documento. Y ni siquiera pude verlo. ¿Dónde estás, Isabela? Recordé que le había prometido escribirle al llegar a casa. Marqué su número rápidamente. Ryan respondió rápidamente, después de que terminé de explicarle. Sonrió suavemente. Qué bien que todo esté bien. Estaba a punto de ir a buscarte. Aunque dijo eso, aún podía oír el sonido de las cartas y la gente hablando. Mi voz se quebró por un momento. No hacía falta. Tú también has tenido un día largo. Descansa bien. Las palabras de un libertino solo merecen 1/3 de tu atención. Lo que necesito es darle una salida. Efectivamente, tras oír esto, Ryan no dijo mucho más. Dijo, entonces te recogeré para pasar el rato mañana. Acepté. Justo entonces, una voz repentinamente vino de su lado. Sigues intentando convencer a tu amiguita. Después de tanto tiempo persiguiéndola. Por fin nos juntamos. ¿Y aún te atreves a salir con nosotros esta noche? Ryan tapó el teléfono, masculló una maldición y me dijo. No hagas caso a sus tonterías. Entonces oí que se cerraba la puerta. Salió de la habitación privada y me intentó convencer un par de veces más. Ese tono, ¿cómo decirlo? Era exactamente el mismo que cuando lo conocí. Pero la verdad es que pasó mucho tiempo persiguiéndome. Un niño rico de segunda generación. Pero dispuesto a comer comida callejera conmigo y a curiosear en tiendas de ropa barata. Sí, barato. En ese momento, me siguió, frunciendo el ceño. Haré que alguien te lleve unos cambios de ropa a casa. ¿De acuerdo? No quería eso. Dudó en hablar. Pero al final no dijo nada. Pero después de reunirme con él, lo primero que hizo fue llevarme al centro comercial a comprar ropa. Era evidente que llevaba mucho tiempo conteniéndose. Por eso, al día siguiente, con dolor, saqué 2 prendas de esas bolsas tan bien envueltas. Mejor hacerlo feliz. Cuando Ryan vino a recogerme y me vio, se le iluminaron los ojos. Mi novia es guapísima. Nunca dudó en colmarme de elogios. Abrió la puerta del coche y, justo cuando estaba a punto de subir, me rodeó la cintura con el brazo. Me miró enarcando una ceja y acercó su rostro al mío. Lo comprendí al instante. Le agarré la manga y me puse de puntillas. A punto de besarlo, cuando una voz lo interrumpió de repente. ¿Aún no te subes al coche? Mi movimiento se congeló al instante. Ryan, sin embargo, no mostró ninguna vergüenza. Hermano, siempre estás coqueteando con Sofía. Pero nunca te he interrumpido. Era evidente que los hermanos eran muy unidos. Levanté la vista, a través de Ryan, y vi al hombre sentado en el asiento trasero. Vestía una camisa sencilla, con las piernas cruzadas con naturalidad y una expresión indiferente. Pero al oírlo, me miró instintivamente y, de repente, entrecerró los ojos sin decir palabra. ¿De verdad? Recordé su advertencia de anoche y no me atreví a mirarlo, apartando la mirada rápidamente. Durante todo el trayecto, me senté en el asiento del copiloto, con Ethan justo detrás de mí. Podía sentir claramente una mirada fija en mí todo el tiempo. Cuando llegamos, hacía un poco de frío afuera. Ryan se quitó la chaqueta y me la echó encima.
Hoy es el cumpleaños de un amigo. Te traje aquí para que te unas a la diversión. Asentí y me incliné hacia él, entrelazando mi brazo con el suyo. A Ryan le agradó mi gesto. Ethan pasó junto a nosotros. Su mirada se detuvo en mi mano un instante, antes de entrar sin expresión alguna. Ryan me susurró, y hablando de eso, mi hermano también es un poco raro. Ayer dijo que no quería venir al grupo, pero hoy, cuando le dije que iba a recogerte, de repente me pidió que lo llevara también. Lo entiendo. Ethan debe saber que aún no le he contado a Ryan sobre la ruptura. Probablemente venga a advertirme en persona. Ante esto, Ryan pareció recordar algo y continuó. Antes tenía muy buen carácter. Pero desde hace unos 2 años. Ha sido diferente, a lo largo de los años. Aparte de Sofía, no lo he visto mostrarse bien con ninguna otra mujer. Hace 2 años, ese momento era demasiado delicado. Me sentí un poco incómoda y pregunté con indiferencia. ¿Todavía no se han casado? Llevan 2 años comprometidos. Ryan no creyó que le hubiera preguntado nada malo. No estoy seguro. Entramos a la sala privada, que era bastante grande y animada. Había mucha gente dentro. Encontré un rincón y me senté sin darme cuenta. Ryan se quedó conmigo un rato, y luego alguien lo llamó para jugar a las cartas. Al rato, alguien se acercó con un vaso. Hermana, ¿quieres tomar algo? Reconocí la voz. Era la persona que bromeó con Ryan por teléfono ayer. La verdad es que no bebo poco. Pero el año pasado, como andaba tan corto de dinero, también fui a lugares como este. Un cliente, bastante generoso, me puso varios fajos de billetes delante. Terminé las bebidas en la mesa y todo esto sería tuyo. Escuché y seguí bebiendo vaso tras vaso. La expresión del cliente también cambió gradualmente. Probablemente nunca esperó que bebiera con tanta intensidad. Como era de esperar, conseguí el dinero. Pero terminé en el hospital. Desde entonces, no he probado el alcohol. No puedo beber. El hombre sonrió. Solo una copa. No es nada. Apreté los labios. Ryan, no muy lejos, jugó una carta y me miró, diciendo con indiferencia. Isabela, bebe, no es nada, estoy aquí. Exacto, no seas tan descortés. Las exnovias de Ryan eran todas bastante directas. Instintivamente, miré a Ethan en la esquina. Nuestras miradas se cruzaron, y él también me miraba. Alguien notó la escena y, intentando congraciarse con Ethan, le preguntó, ¿qué opinas? Ethan, al oír esto, Ethan hizo girar la copa de vino en su mano. Con una expresión distante, rió levemente. Un sentimiento complejo se agitó en lo más profundo de mí. La persona que antes me defendía con fiereza ahora tenía a alguien a quien quería. Para mí, esto era natural. Respiré hondo y acepté la copa de vino. Estalló una ovación generalizada. La persona que me la ofreció parecía disfrutar creando problemas. Hermana, bébetelo todo de un trago. ¿Vale? La exnovia de Ryan, esa modelo guapísima, se bebió varias botellas la última vez. Creo que, si de verdad considerara a Ryan mi novio, y sus amigos me trataran así, le habría tirado todo el vino de mi copa a la cara. Pero para mí, solo era un trozo de madera a la deriva al que se aferraba alguien ahogado en la desesperación. En ese momento, recordé que alguien me había dicho que habían dejado a una de las novias de Ryan porque era demasiado seria cuando salían a divertirse. Él pensaba que las mujeres así eran aburridas. Tomé mi copa, a punto de beber, cuando de repente una mano me la arrebató y salpicó el vino en la cara de quien me había estado animando a beber. Entonces pateó la silla de Ryan con el pie. Ryan se quedó atónito, casi se cae. ¿Hermano? Ethan rió con la mirada fría. ¿Tan divertido es el juego? Ni siquiera le prestas atención a tu novia. Ryan se detuvo un momento y luego regañó rápidamente a su amigo. No intentes coquetear con mi novia. Es tímida. Ethan estaba cerca. En la segunda mitad, no me miró ni una sola vez. Al final del evento, Ryan había bebido demasiado. Su chofer lo esperaba en la puerta para ayudarlo a subir al coche. Estaba a punto de subirme con él cuando me di cuenta de que no tenía el teléfono. Tuve que pedirle prestado el del chofer. He usado este teléfono durante muchos años y todavía está en buen estado. Si lo perdiera, me daría mucha pena dejarlo ir. Después de un largo rato, la llamada se conectó. Di un suspiro de alivio. Hola, ¿encontraste mi teléfono? ¿Dónde estás? Iré, soy yo. La voz del hombre era profunda, pero con un inconfundible tono de autoridad. Continuó. Isabela, te espero junto a la habitación privada en la que acabamos de estar. Apreté el teléfono con fuerza mientras Ryan, ahora algo más alerta, me miraba. ¿Qué pasa? ¿No te subes al coche? Al otro lado, Ethan pareció reírse suavemente. Dijo, no le hagas caso. Lo pensé un momento. Le devolví el teléfono al conductor. Le di a Ryan una excusa cualquiera y volví por donde había venido. Decidí ser sincera con Ethan.
tarde o temprano dejaría a Ryan. Así que no hacía falta que me lo advirtiera repetidamente por su primo. Además, Ethan debería conocer la personalidad de Ryan mejor que yo. Sus preocupaciones eran casi innecesarias. Entré en la habitación privada y empujé la puerta, solo para encontrarla sumida en la más completa oscuridad. Extendí la mano para encender la luz. Justo cuando mi mano tocó el interruptor, alguien me agarró la muñeca con fuerza. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Al instante siguiente, percibí el aroma de ese perfume amaderado. Era Ethan. Tras una breve vacilación, pregunté, ¿dónde está tu teléfono? Ethan no me respondió, solo preguntó, ¿tanto te gusta? Me pilló desprevenida, un poco confundida por lo que quería decir. Ethan, sin embargo, parecía haber entendido algo y no se molestó en escuchar mi respuesta. La luz de la luna se filtraba por la ventana. No mostró ninguna expresión. Pero de repente se puso furioso. Me agarró la cabeza y se inclinó para besarme. Forcejeé. Ethan. Ethan respondió suavemente. Amén. Estaba furiosa. Lo aparté y encendí la luz. El hombre entrecerró los ojos, con un rastro de mi lápiz labial en los labios. Inexplicablemente con un toque de seducción. Habló con rudeza, mirando la chaqueta que llevaba puesta. Te lo dije. Pero ¿no me escuchaste? Se va a casar por negocios. Por mucho que te guste. No hay futuro para ustedes dos. Por sus acciones anteriores, me sentí un poco molesto y, naturalmente, olvidé el motivo por el que vine aquí. Simplemente me cae bien. No me importa si tiene prometida o no. ¿Estás satisfecho ahora? Pero el señor Ethan y su prometida parecen tan cariñosos que deben casarse pronto. ¿Verdad? Felicidades de antemano. Mientras hablaba, vi el teléfono en la mano de Ethan. Me paré frente a él y me devolvió el teléfono. Ryan sigue esperándome afuera. La expresión de Ethan era sombría e indescifrable. Me miró un momento, me puso el teléfono en la mano y, sin decir nada más, pasó junto a mí. De golpe, la puerta se cerró. Ryan no me esperaba afuera. Les había dicho que se fueran primero. Tomé un taxi a casa sola y me quedé en la cama, sin poder dormirme durante un buen rato. Descubrí que cada vez entendía menos a Ethan. Era evidente que era muy cariñoso con su prometida, pero justo ahora me hizo eso. Debe estar loco, pero luego lo pensé, probablemente había bebido un poco. No tenía la mente muy clara, o tal vez simplemente estaba demasiado enojado porque no lo apreciaba y aún así se negaba a dejar a Ryan. En cualquier caso, no era porque no pudiera olvidar sus viejos sentimientos por mí. Después de ese día, Ryan se volvió aún más atento conmigo, pero ninguno de los dos mencionó el incidente. Poco después, me llevó de escapada a una villa en la montaña. Su amigo también estaba allí, y mientras charlaban en la terraza, de repente empezaron a pelear. Corrí y oí la voz de Ryan. Es mi novia. Si vuelves a decir algo desagradable, no me culpes por ser grosero. El otro hombre contuvo la respiración, suplicando, nunca te enojaste cuando dije esas cosas antes. Lo ayudé a levantarse y lo llevé a la habitación para curarle la herida en la frente. Después de ponerme la venda, me miró y de repente habló. Esos tipos se pasaron de la raya. Ese día yo tampoco pensaba en defenderlos. No me culpas, ¿verdad? Respondí instintivamente. No, recuerdo todo lo bueno que has hecho por mí. Son tus amigos, no me importa. Además, me gustas más que a nada. Las palabras salieron con fluidez. No sentí que nada estuviera mal. Pero cuando levanté la vista, vi que Ryan me miraba con seriedad. Al cabo de un momento, sonrió y me dijo, acércate. Me incliné, pensando que me iba a besar, pero simplemente bajó la cabeza y me metió el pelo suelto detrás de la oreja. Tienes el pelo desordenado. Ya había sido un poco impertinente antes, pero después de ese día, empezó a tratarme con mucho respeto. Muchas veces, por la noche, me acompañaba escaleras abajo, pero lo único que hacía era acariciarme suavemente el pelo y decirme, vuelve ya. Luego se sentó solo en el coche y solo se fue al ver encenderse la luz. Ya casi nunca me llevaba a ese tipo de sitios. Era alguien que amaba los ambientes animados, pero rara vez tenía la paciencia de acompañarme a hacer cosas que yo disfrutaba. Le pregunté, ¿no te parece aburrido? Solo sonrió, mirándome fijamente. Antes sí, últimamente, ha gastado bastante dinero en mí. He estado esperando a que se canse de mí y termine conmigo. Pero en ese momento, me di cuenta de que las cosas parecían ser distintas a lo que había imaginado. Cuanto más actuaba así, más inquieta me sentía. Esta inquietud alcanzó su punto máximo la siguiente vez que vi a Ethan. Ese día, Ryan me llevó a comer. A mitad de la comida, miró su teléfono. Su expresión se tornó repentinamente ansiosa mientras respondía a alguien con un mensaje de voz. Casi olvido qué día es hoy. ¿Dónde está reservado el lugar? ¿Qué día? No lo dijo, pero creo que lo sabía. 11 de julio.
Cumpleaños de Ethan. Como su mayor fan, Ryan solía encargarse de reservar el lugar y enviar las invitaciones cada año. Sin embargo, esta vez estaba tan concentrado en salir conmigo que se olvidó por completo del asunto. Está claro que no era la única que pensaba así. Escuché un mensaje de voz del amigo de Ryan. Sé que has estado lidiando con citas últimamente. ¿Hablas en serio? Ethan está a mi lado y quiere que traigas a tu novia. Después de escuchar el mensaje, Ryan parecía satisfecho mientras sostenía su teléfono, tecleando rápidamente en la pantalla. No me mostró lo que estaba escribiendo. Mi mente estaba llena del mensaje de voz que acababa de escuchar. Ethan, pidiéndole a Ryan que me trajera. Nuestro último encuentro terminó mal. Y aún así, todavía quería verme. Suspiré. Bueno, si quiere verme, pues que así sea. Se puede evitar a alguien un tiempo, pero no para siempre. Como todavía estaba con Ryan, era inevitable que me lo encontrara. Después de cenar, me llevó a peinarme y maquillarme. Eligió un atuendo y luego me llevó al coche. Al llegar, me di cuenta de que estábamos en la villa de Ethan. Seguí a Ryan un rato y luego fui al baño. Al salir, me encontré con alguien inesperadamente. Era Lucas. Estaba apoyado en la pared esperando a alguien. Y al verme, casi pierde el equilibrio, tropezando con las palabras. ¿Isabela? Yo también me quedé atónita y asentí. Lucas me observó un momento y, al cabo de un rato, chasqueó la lengua. Se mueve muy rápido. ¿Ya te persigue? Es un problema grave. Y me lo ocultó. Lo malinterpretó. Pensó que vine por Ethan. Abrí la boca para explicar. Pero Ryan ya se había acercado. De pie a mi lado. Dijo, «Hermano Lucas, ¿no estabas en el extranjero? De hecho, tú también volviste corriendo». Mientras hablaba, me presentó. Este es el mejor amigo de mi hermano. Lo llamo hermano Lucas desde niño. Puedes llamarlo así también. Apreté los labios. Hermano Lucas. Lucas parecía como si hubiera visto un fantasma. Después de todo, solía llamarme cuñada. Hermano Lucas. Ella es mi novia, Isabela. En ese momento, Lucas ya no pudo mantener la calma. ¿Es tu novia? No puede ser. Me miró. No estabas con. En ese momento, otra voz se escuchó cerca. Lucas. Te estaba buscando. Ven aquí. Era Ethan. Llevaba un traje a medida. Su mirada penetrante. Comparado con antes, había cambiado bastante. Lucas dudó. Me miró y se fue. Pronto, el lugar se animó. Me quedé sentado junto a Ryan y, a mitad de la comida, sonó su teléfono. Se levantó. Voy a hacer una llamada. Asentí. No llevaba mucho tiempo fuera cuando el asiento a mi lado se hundió de repente. Pensé que Ryan había vuelto, así que me giré para hablar con él. Pero en cambio, vi a Ethan. Había estado bebiendo bastante por allí antes, así que vino a sentarse aquí. Qué casualidad. Este era el único asiento vacío a mi lado. Su presencia me incomodó un poco. Estaba sentado a mi lado, charlando y riendo con los demás. Al ver a Ethan así, de repente me di cuenta de que no había visto a Sofía desde el principio. No parece justo que el prometido no haya venido a su cumpleaños. ¿Verdad? Por alguna razón, Ryan seguía sin regresar. Más tarde, me enteré de que Lucas se lo llevó. Al final de la fiesta, Ryan estaba completamente borracho. Ethan lo vio y me dijo, «Preparé una habitación. ¿Puedes quedarte aquí?» Instintivamente me negué. «No, mejor me voy». Sonrió con un dejo de amenaza. «Te gusta mucho Ryan, ¿verdad? Probablemente no querrías que se enterara de lo nuestro, ¿verdad?» Me quedé sin palabras. No tuve más remedio que quedarme aquí. Había estado allí muchas veces. E incluso tenía mi propia habitación. Ethan la había decorado especialmente según mis gustos. Pero no esperaba que después de 2 años, esta habitación estuviera casi igual que cuando me fui. Era como si alguien la hubiera estado limpiando con regularidad. Ethan se quedó junto a la puerta y de repente dijo, «Lo que te dije antes». No mentía. Me quedé atónita un momento, pero luego comprendí. Se refería a que Ryan tenía una alianza comercial. Le pregunté, «¿Aún quieres convencerme de que rompa con él?» Bajo las brillantes luces, Ethan me miró largo rato. Su mirada era pesada y bajó la cabeza, como si finalmente se hubiera rendido. Me preguntó, «¿Te has acostado con él?» Apreté los labios, sin decir nada. Ethan, como si diera por sentado que era cierto, guardó silencio un momento antes de decir, «¿Puedo ayudarte?» Su familia, su prometida, «Puedo con todo eso», dijo esas palabras con naturalidad. Pero sabía que no era tan sencillo. En aquel entonces, ya le resultaba muy difícil querer casarse conmigo. Y mucho menos con Ryan, quien depende de la segunda generación de la familia Zhou para todo. Además, solo quería ganar dinero. ¿Cómo llegué a esto? Creo que es una buena persona. Pero precisamente cuando estaba más desesperada. Él no estaba. Ryan es alguien a quien he visto crecer. Se toma muy en serio lo que me importa.
Lo veo. ¿Y tú? En ese momento, suspiró y habló con dificultad. ¿A ti también te gusta? Apreté los labios, recordando los cambios en Ryan estos días. Y de repente comprendí. Solo entonces me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Tras decir esto, Ethan sacó su teléfono y lo puso frente a mí, indicándome que marcara el número. Si alguna vez necesitas ayuda, puedes llamarme. Negué con la cabeza. No hace falta. Ethan no dijo nada. Solo me miró fijamente. Me llamó por mi nombre. Isabela. Has cambiado. Parece que nunca me has querido tanto. Después de decir eso, no me dio tiempo a responder y se dio la vuelta para marcharse. Me quedé quieta, observando su espalda, y por un instante, sentí un fuerte dolor en el corazón. Cerré la puerta y miré los muebles familiares de la habitación. Las lágrimas me corrieron por las mejillas al instante. Sí, he cambiado. Por dinero, me quedé con Ryan, vergonzosamente, pensando que era solo un romance fugaz y que Ryan nunca se enamoraría de mí. Pero ahora parece que no es así. Sin mencionar que, a ojos de Ethan, solo acepté llegar tan lejos porque Ryan me gustaba. Era claramente la misma situación. Ambos tenían novios. Sin embargo, cuando estaba con Ethan, era tan firme que me negaba a dejar ni la más mínima salida. Al día siguiente, como tenía que trabajar, salí temprano por la mañana. Al mediodía, Ryan se despertó y me llamó varias veces. No contesté, le envié un mensaje. Lo siento, solo estaba contigo por el dinero. Terminemos, el tiempo sí que puede cambiar muchas cosas. Nunca pensé que un día escribiría una línea como esta, admitiendo que soy una cazafortunas, admitiendo mi propia bajeza. Después de enviar ese mensaje, Ryan ya no me respondió. Fue directo a mi casa. Necesitaba una respuesta clara. ¿Alguien vino a ti? ¿Te dijo que me hablaras así? Dije que no, pero no me creyó. Su rostro se ensombreció al instante y se fue con una expresión fría. Antes de irse, incluso me pidió que lo esperara. Pronto supe qué había ido a hacer Ryan. Porque esa misma noche, Ethan apareció abajo, en mi apartamento. Sostenía un cigarrillo entre los dedos. Pero no lo fumó. Observándome en silencio, Ryan armó un escándalo en casa de la familia Zhou, diciendo que debe casarse contigo. ¿Rompiste con él? Asentí, sin ocultar nada. Sí, Ethan parecía desconcertado. ¿Por dinero? Diciendo algo así. ¿Crees que lo creería? Lo miré. Es cierto. No me gusta nada. Como dijiste, he cambiado. Ahora soy vanidosa y extremadamente codiciosa. Ethan apretó los labios. Después de un largo rato, por fin sonrió, con una sonrisa burlona. Se señaló a sí mismo y luego me miró. ¿No soy más rico que él? No aceptaste el cheque entonces. Ahora te añadiré otro 0. ¿Qué te parece estar conmigo? Lo miré con las yemas de los dedos temblorosas. Mientras hablaba, bajó la cabeza y extendió la mano para tocarme el hombro. Sus movimientos eran, en realidad, muy suaves, con un toque de cautela. Justo entonces, la voz de Ryan llegó no muy lejos. Nos miró con incredulidad. Hermano, ¿ustedes? Ethan mantuvo la calma. Miró a Ryan con expresión serena. Ryan, tu hermano olvidó decirte que Isabela fue mi primer amor. Ryan nos miró fijamente, como si intentara atravesarnos con la mirada. Después de un buen rato, finalmente se burló. ¿Entonces la razón por la que no me hiciste pagar ese día fue porque esa cosa se la compraste a ella? La protegiste de la bebida. La invitaste a tu fiesta de cumpleaños. ¿Todo porque fue tu primer amor? Las escapadas románticas a la corporación Young eran conocidas por casi todos en su círculo. Especialmente Ryan. En ese entonces, acababa de regresar de estudiar en el extranjero y se entregaba a los placeres de los bares. Rodeado de admiradores. Entonces, se enteró de que su ídolo de la infancia, su primo, se iba a casar con una chica común y corriente. Por eso, incluso lo castigaron, obligándolo a irse de casa y a emprender su propio negocio. Se sentó en el taburete, dejando que la ceniza de su cigarrillo cayera al suelo. ¿Mi hermano se volvió loco? En ese momento, pensó que no volvería a enamorarse de una mujer. Pero ahora parecía que no solo había fracasado, sino que había fracasado con la misma mujer. ¿No es ridículo? Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, Ryan ya había corrido hacia Ethan y le había dado un puñetazo en la cara. ¿Qué tiene de malo el primer amor? Isabela es mi novia ahora. Ethan sonrió. Ya no lo es, e incluso pensé en dejarlos estar. Es solo que no le gustas. Ryan estaba muy enojado. Pero ya tienes a Sofía. Así que aunque Isabela no quiera estar conmigo, no es asunto tuyo. Discutieron un buen rato, y nadie supo cuándo llamó Ethan. Pero al poco tiempo, alguien se acercó y se llevó a Ryan. Ethan se veía un poco ridículo ahora. Tenía moretones alrededor de los ojos y la camisa rasgada. Claro que Ryan no estaba mucho mejor. Pero ninguno de nosotros sonrió. Solo miré el anillo en la mano de Ethan y le dije con calma. Se van a casar.
Y parece que todo va bien. Es mejor no decir esas cosas de ahora en adelante. Ethan frunció el ceño. No lo hice. No entendí. ¿Qué? Después de que te fuiste. Te busqué. Me quedé atónita. Pero lo entendí. Era bastante difícil. En aquel entonces, me mudaba de vez en cuando, cortando todo contacto con la gente que conocía. Ethan continuó. Sofía y yo no somos reales. Cuando te dije que me esperaras 2 años. No bromeaba. Después de un tiempo, anunciaré oficialmente que rompí mi compromiso con ella. Pero Ryan dijo. Desde que nos reencontramos, Ryan ha mencionado a Sofía varias veces y, según él, tienen una muy buena relación. Ethan se rió. Si ni siquiera él puede mantenerlo en secreto. ¿Crees que mi familia lo creería? No dije nada. Volvió a hablar. Lo admito. Cuando los vi juntos, me puse muy celoso. Miré al hombre frente a mí, recordando los incontables días y noches que habíamos pasado juntos. Recordé aquella noche cuando lo vi abrazando a Sofía. Pensé lo mismo. Tenía celos. La vida es realmente impredecible. Levanté la vista y dije, ¿sabes? Yo también te llamé. Esa noche, estabas con Sofía. Ethan frunció el ceño y, tras un largo momento, habló. Le costaba decirlo. Ese día, la confundí contigo. Pero no pasó nada entre nosotros. Suspiré. Pero lo que se pierde. Se pierde. Un espejo roto es difícil de arreglar. Podría seguirle la corriente a un playboy como Ryan por dinero. Pero no me atrevería a volver a apostar por Ethan. Si quiere casarse conmigo, no será tan fácil. Ahora veo que tiene capital. Ese capital incluso le da la confianza para decir que ayudaría a Ryan a estar conmigo. Pero esto también significa que tiene que renunciar a algo. Aunque esté dispuesto ahora, ¿qué pasará en el futuro? Cuando sus sentimientos por mí se desvanezcan gradualmente. ¿Estará siempre dispuesto? Cenicienta y el príncipe están destinados a existir solo en los cuentos de hadas. Poco después, me enteré de que la familia Zhou había enviado a Ryan a la sucursal en Yanqing. Antes de irse, se quedó toda la noche abajo de mi edificio. No lo vi. Me envió un mensaje. Espérame, seré más rico y capaz que él tarde o temprano. Pensé que te gustaba de verdad. Suspiro. Mis sentimientos ya estaban agotados esa noche. Cuando llamé a Ethan y escuché la voz de otra chica. Al día siguiente, me encontré con Lucas. Estaba de compras con su novia. Contacté en línea a quienes compraban los artículos de lujo que Ryan me había regalado y fui a realizar las transacciones. Me vio, le dijo unas palabras a la mujer que estaba a su lado y luego se acercó a mí. Miré el saldo en la pantalla y me sentí bastante bien. Chasqueó la lengua. La familia Yang y la familia Zhou están casi en guerra por tu culpa. Y aún así sigues viviendo en paz. Lo miré, ya les he dejado las cosas claras. Lucas arqueó una ceja. Parece que tenía razón entonces. Eres muy testarudo. Dije que tal vez, sabes, Ethan lo ha pasado mal estos últimos 2 años. Después de que rompiste con él. Regresó y dijo que quería cortar lazos con la familia Yang. Su padre se enojó tanto que casi lo mata a golpes. Después, su padre le hizo una apuesta. Si su empresa lograba convertirse en una de las líderes de la industria en 3 años. Aceptaría una cosa. Ethan apretó los dientes y dijo que no serían 3 años, sino 2. Viéndolo ahora, está casi terminado con éxito. Actualmente tiene un proyecto entre manos. Uno bastante grande. Y Ethan tiene mucha confianza. No me había dado cuenta de que existía algo así en aquel entonces. Terminó de hablar conmigo y se fue. Poco después de que se fuera, sonó mi teléfono. Era un número muy conocido. Contesté. Hubo silencio al otro lado. Nadie dijo nada. Tras una larga pausa, HABLE con acento agudo. Aunque lo hayas logrado. Se acabó lo nuestro. Ethan se rió y replicó. Isabela, no hay nada imposible en este mundo. ¿Verdad? Pero al final, resultó que estaba equivocado. El compromiso de Ethan con Sofía seguía sin romperse. Había un problema con ese proyecto y su empresa. Causó un gran revuelo. Durante esa época, veía a Ethan en las redes sociales todos los días. Se veía agotado. Todos creían que este proyecto era un éxito garantizado. Pero al final, algo salió mal. Fue el destino. O quizás, la familia Yang lo estaba engañando desde el principio. Subestimó su crueldad desde el principio. En la vida, siempre hay momentos en los que no tienes control sobre lo que sucede. Yang Jiala se contentó con quedarse de brazos cruzados, con la esperanza de frustrarse y volver. Al final, fue la familia Liu quien lo ayudó a cambiar el rumbo. Esa noche, vino a buscarme, se quedó afuera de la puerta, mirándome fijamente un buen rato. Al final, lo invité a entrar. Cuando regresé a Pekín, no tenía mucho dinero, y el lugar donde vivía no tenía nada de especial. Era tan pequeño que, en cuanto Ethan entró, ya me sentí un poco apretado. Vi la sorpresa en sus ojos.
Después de todo, antes de ese incidente, la situación de mi familia no era precisamente buena, pero tampoco tan grave. Después de dejarte, algo pasó en casa. Como ya había empezado, no me contuve y le expliqué brevemente lo que había sucedido en los últimos 2 años. La nuez de Ethan se movió al ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Yo no sabía. Le pregunté, verás, el dinero sí que es bueno. Si lo hubiera sabido antes, habría aceptado el cheque de 50 millones que me diste y no habría terminado tan mal después. Ethan guardó silencio un buen rato. Las palabras que quería decir se le atascaron en la garganta. Le serví una taza de té. Las hojas eran de mala calidad y el amargor era insoportable. Después de comprarlo, solo di un sorbo y no volví a tocarlo. Pero Ethan terminó su bebida. Bebió muy despacio, sin dejar ni una gota. Después de terminar, me dijo, todavía soy demasiado arrogante. Por suerte, te marchaste entonces, de lo contrario, ya habría roto mi promesa, haciéndote esperarme en vano durante 2 años. En aquel entonces, él era joven e imprudente. Creía que si quería algo, lo conseguiría. Creía que solo le faltaba tiempo. No podía creer que algo por lo que había trabajado con tanto esfuerzo aún fuera inalcanzable. Pero precisamente por tener tanto, algunas cosas eran difíciles de conservar. Lo miré, la luz se reflejó en sus ojos, dispersándose en diminutos fragmentos. Hizo una pausa. De ahora en adelante, mejor miente, si alguna vez te veo desanimado. No tendré paz en el resto de mi vida. Asentí, vale, me casaré pronto, no vengas. Volví a asentir, vale. Se fue. Varios días después, mientras ordenaba el sofá, encontré un cheque metido dentro del cojín. Comparado con antes, ahora hay un 0 de más.